Ser podcast. A nuestra siguiente invitada se le acaban las vitrinas para colocar tanto premio, que si Goya, Forqué, Feroz, Gaudí, Biznaga de Oro en Málaga, Concha de Oro en San Sebastián, y eso que hace apenas 3 o 4 años era una gran desconocida para la mayoría de nosotros. Creo que si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, que se puede mirar distinto, que se puede intentar entender algo que es ajeno a ti o que es diferente a ti. No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo. Ella, después de años picando piedra en el mundo de la publicidad, de los cortometrajes, esta directora y guionista de cine licenciada en Comunicación Audiovisual y Filología Inglesa se convertía en una bocanada de aire fresco y también en uno de los grandes nombres de nuestro panorama audiovisual, con trabajos, seguro que les suenan, como Cinco lobitos, Querer o la reciente Los domingos. Ella sabe atraparnos con personajes complejos y con temáticas que se salen del carril, pero a ella, ¿qué es lo que le remueve? ¿Cuál es su historia? Hoy conectamos el lápiz de memoria de Alauda Ruiz de Azúa. Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios. A ráfagas heladas de metralla desintegraba cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y luego de él se enamoró perdidamente su impresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Alauda Ruiz de Azúa, buenas noches. Buenas noches. Qué viaje, ¿no? Pues sí, la verdad. Más de 30 años atrás, esos viajes familiares, ¿no? Decías que te recordaba esta canción. Sí, es que esta canción siempre me... Bueno, todo ese disco, pero esta canción en concreto a mí me lleva al coche de mi aita, al coche de mi padre, en esa época en la que se viajaba mucho en coche. Es verdad. No sé, de excursiones de fin de semana, o si te ibas en verano a un camping, no sé, yo recuerdo esas horas y horas de coche con 6, con 7, con 8 años, con 9 años, ¿no? Con mi hermana en la parte de atrás y claro, se ponía mucha música en ese coche, ¿no? Y siempre recuerdo como el impacto de Battiato, ¿no? A esa edad, de no entender absolutamente nada. No te gustaba, entiendo, porque en la época eso pasa. Que No, lo que a mí sí me gustaba, sí, ya ¿no? de entrada, Es que lo que me parece interesante es que yo lo recuerdo como un momento súper placentero, el de ir en ese coche, ¿no? Puedo ver casi hasta como las nucas de mis padres, ¿no? Sí. Más jóvenes, ¿sabes? De ahí todos modernos, poniendo a Battiato, ¿no? Y a mí me parecía una música como que yo miraba por la ventanilla y me transportaba. Pero reconozco que durante mucho tiempo era un misterio absoluto porque eran cosas de que si la perspectiva en esquí, que si, Sí. o sea, del empresario, o sea, yo decía, de que no entendía nada, ¿no? Pero yo ya me dejaba llevar por la música y ya está. Tú ya eres de observar, de imaginar historias. ¿Ya de niña tenías esa curiosidad por el mundo que te rodeaba? Sí, a ver, es difícil ser consciente de eso cuando eres niño, ¿no? Porque cuando eres niño o niña, o sea, eres como eres, Claro. ¿no? Y te vas dando cuenta igual de más adulto, ¿no? Cuando te vas entendiendo un poco a ti mismo. Pero sí, yo me doy cuenta de que era una niña muy observadora, sí, y que además me gustaba quedarme en la observación, que necesitaba observar antes de tomar decisiones, que era mi manera un poco de estar en el mundo, ¿no? Que me encantaba escuchar historias, ¿no? Eso es algo que siempre recuerdo también de los viajes familiares o de reuniones familiares o de... Siempre me ha gustado muchísimo ¿Eras preguntona? escuchar.
Sí, también, sí. ¿Y qué hiciste tú? Pero por curiosidad, ¿no? Siempre sí recuerdo esa curiosidad, que luego además me la alimentó muchísimo el cine, de por qué hacemos lo que hacemos. Esto era algo que, supongo que esa observación, ¿no? De intentar entender el mundo, pues al final la pregunta más básica es eso, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, veo que hacemos lo que hacemos, pero ¿por qué lo hacemos? Realmente, ¿por qué lo hacemos? ¿Y el cine te alimentaba ya de niña? Es decir, había la típica, todos de niños tenemos una película de la que te sabes todos los diálogos. ¿Tú tenías una de referencia? Sí, bueno, el cine ha estado siempre muy, muy presente y ha habido muchas películas refugio, ¿no? En ese sentido, pero sí recuerdo con Faldas y a lo loco, yo la veía con mi hermana y nos sabíamos los diálogos de memoria. ¿En serio? ¿Te acuerdas todavía? De diálogos, de cosas así. No sé, es que hay, bueno, está la frase mítica, ¿no? Pero claro. Esa la sabe todo el mundo, la de nadie es perfecto, ¿no? Uh-huh. La de, como decía Jack Lemmon, ¿no? Cuando veía a Marilyn Monroe moverse con las caderas, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Parece que llevan un motorcito. Qué bueno. No sé, o sea, mil cosas, pero sí recuerdo que nos parecía una película, bueno, y es que es maravillosa, ¿no? Pero éramos muy pequeñas y nos reíamos mucho con esa película. ¿Y alguna que te hizo pensar, yo también quiero contar historias como lo hace no sé qué director o directora? Eso supongo que habrá habido varias, ¿no? Que de alguna manera ponen como esa semillita, ¿no? Sí recuerdo el impacto de Criacuervos de Carlos Saura, ¿no? Porque me abrió como esa puerta a lo evocador que puede ser el cine, ¿no? Más allá de la trama que ves, de lo que ves en la imagen, ¿no? De ese poder de generarte otras lecturas, otros viajes, otras poesías, ¿no? Y sí, y luego ya quizás ya más mayor, es verdad que cuando llego más consciente como de sí, me gustaría dedicarme a esto, me gustaría hacer esto, pues Koreeda, ¿no? Por ejemplo, fue un director muy importante siempre, porque yo sentía, es muy raro porque, quiero decir, es japonés, es una cultura a priori que no tiene nada que ver, pero sin embargo yo siempre me siento como en casa en las películas de Koreeda, o sea, siento que habla para mí, que entiende el mundo, ¿no? De una manera como yo lo entiendo, ¿no? ¿Has ido a Asia? No he ido además. Nunca, ¿eh? No. Hombre, es el siguiente paso, claro. Es el siguiente, sí. La verdad que sí, que si viaja a Japón tengo que hacerlo. Totalmente. De momento lo que seguimos haciendo es un viaje vital por este lápiz de memoria de Alauda Ruiz de Azúa. Ez dira betiko garai honenak, azken finean gizaki hutsak gara. Barearen ostean datore gaitza, uda berririk ez guretzat. Fíjate que habrá oyentes que dirán, ¿y a mí esto de qué me suena? Claro, es que esta canción, Aitor Mena, de Tzainak, ha acabado en los domingos. Sí, es una canción que yo he escuchado mucho en mi adolescencia. Bueno, yo estoy segura que muchísima gente que fue adolescente o joven en los pues en torno a los 2000 o finales de los 90 escuchó mucho esta canción, ¿no? Y era una canción que yo tenía muy asociada además ha habido muchas versiones de esta canción. Yo la tenía muy asociada a mi momento de adolescencia, ¿no? Y como a esa intensidad, y además es una canción de despedida, ¿no? Y entonces cuando estábamos pensando en la banda sonora de los domingos, que había un coro que iba a hacer versiones de canciones. Sí. Y bueno, en los domingos la adolescencia está muy presente, ¿no? Porque la protagonista, una de las protagonistas es una chica adolescente, ¿no? Pues bueno, pensé qué canción en la adolescencia, ¿no? De alguna manera a mí me removía de esa manera, ¿no? Y bueno, es verdad que esta canción tiene otras versiones también como más... bueno, o sea, como más, no sé si más líricas, más de otra manera, ¿no? Y la recordaba mucho en ese sentido y hicimos una versión de coro que la verdad yo creo que quedó muy especial y muy bonita en la película. ¿Cómo fue esa adolescencia? Pues, ¿cómo fue? Yo la adolescencia, la verdad, la recuerdo como un periodo complejo. O sea, sí... Por eso es verdad que luego cuando en la película tenía un personaje adolescente... Sí hice como el ejercicio de tratarlo con esa complejidad. No quería caer como en el camino fácil de pensar, no, que lo sabemos todos los adolescentes, que es muy sencillo, que es una etapa, ¿no? O sea, a mí me parece una etapa muy compleja, ¿no? En la que tienes muchas
lógicamente muchas incoherencias, mucha sensación de búsqueda, muchas emociones muy intensas que sientes por primera vez, ¿no? Es la primera vez de las cosas adultas todo el rato, ¿no? Claro. En cuanto a las relaciones, los amores, mil cosas, ¿no? Quién eres, identidad, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo la recuerdo como es curioso, porque si contase exactamente lo que pasaba en mi vida adolescente, pues es una adolescencia absolutamente normal, pero mi sensación interna es que sí, que era una etapa para mí muy compleja y con sus turbulencias. ¿Cómo fue ese paso? Es decir, tú tenías mucha conciencia política, tenías ya el cine en vena, ¿se parecía mucho esa adolescente a la mujer que eres hoy? Bueno, se parecía en que escribía mucho, que siempre en escribir, en las historias, yo he encontrado como mi refugio. Creo que se parecía en que siempre me he sentido un poco como... O sea, que aunque a veces es más difícil, yo en el fondo siempre me he sentido cómoda como con mi propio criterio o en mi independencia de criterio, no me he sentido nunca tan cómoda sin cuestionarme consignas o haciendo cosas por pertenencia a grupos, o no sé cómo decirlo. ¿Eras ya segura de ti misma en la adolescencia, entonces? No sé si era segura, pero sí que... No, y segura, pues inseguridades yo seguro que, tenía absolutamente. Pero sí la sensación de que mi manera de estar en el mundo no iba por ahí, o sea, que yo siempre estaba más cómoda cuestionándome cosas, o me gustaba estar atenta a los matices, o reflexionando, ¿no? Entonces hay algo como también de aceptarse a uno mismo, quiero decir, de rendirse ante la evidencia, ¿no? O sea, no por una cuestión de seguridad, ¿no? Sino que es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Pensaba que tu cine tiene algo de adolescente en eso, ¿no? En los grises, en los matices, en el encontrarse, en el que no haya nada claro 100%, sino que todo es discutible y todo tiene puntos de vista. Eso que tiene mucho de alguien adolescente, ¿no? Puede ser. También hay mucha emoción en la adolescencia. También. Que, por ejemplo, es algo que yo reivindico mucho en el cine, ¿no? Y en el sentido de que, o sea, que está muy bien todo el debate intelectual que puede proponer una película, pero creo que si eso no tiene emoción, hay algo como del viaje y de la complejidad de lo humano que se pierde, ¿no? Total. Entonces puede ser, porque la adolescencia es verdad que yo creo que tiene debates internos contigo mismo muy interesantes, pero también todo eso mezclado con un montón de emociones, de sentimientos que claro, qué nombre les pones, qué nombre no les pones, ¿no? Esto es lo que creo que es esto, y sobre todo el aprendizaje el aprendizaje adulto que para mí siempre ha sido muy importante bueno, esto también pasará, ¿no? O sea, todo sube y baja, las cosas cambian, ¿no? O sea, no, porque es verdad que a veces en la adolescencia hay algo de no ver, ¿no? Más allá, ¿no? De no tener perspectiva vital, ¿no? Totalmente. Del tiempo. Ahora esta canción era en euskera. Sí. ¿A ti te gustaría rodar en vasco? Pues sí me gustaría, la verdad. Lo que pasa es que es algo que... Mira, alguna vez lo he hablado con Nagore Aramburu, que además de gran actriz y compañera es amiga, y lo hemos comentado. A mí me apetece mucho, pero es verdad que también me gustaría hacerlo bien y me gustaría hacerlo con respeto, ¿no? Porque yo no hablo euskera, o sea, estudié euskera y puedo chapurrear un poco, pero no es mi lengua materna. Y entonces me parece que es algo que hay que hacerlo como con mucho respeto, ¿no? O sea, tendría que ser un proyecto en el que tuviera sentido, yo tendría que prepararme unos meses, ¿no? Pues para poder dirigir a los actores en euskera. O sea, quiero decir que no lo descarto, es algo que me apetece mucho, pero siempre tengo esa sensación de que es algo que tengo que hacer con mucho respeto. Vamos a pasar del euskera al inglés, a una canción que igual conocen algunos de ustedes, otros no. Nos vamos a un referente de lo alternativo, de lo distinto, como es York y Verbana. We live on a mountain, right at the top, this beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and
become a habit, our way to start the day. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. Esta canción yo creo que no la había escuchado con cascos y de repente descubres una de matices aquí que no se escuchan Sí. normalmente y dices, wow. Bueno, es que Björk a mí me parece Es buenísima. una genia. Me hizo mucha gracia hace poco, claro, ya colaboró en el disco de Rosalía. Sí, Y entonces salió algún artículo diciendo ¿quién es Björk, la cantante ¿Qué? que aparece en el tema? Perdón. Y entonces yo me reía mucho con uno de mis amigos que Sí. me mandó muchos mensajes diciendo pero ¿qué está pasando? Me mato. Claro, Porque no saben quién es Björk. es quién es Y- Sabina, el señor que colabora Claro, con... que te pone mucho en tu sitio de decir, Claro. claro, es que ya no somos los jóvenes. Es así. Ya no es Nosotros siempre la nos creemos referente. los jóvenes. Es verdad, ¿eh? Pero ya no somos. Y entonces, bueno, un poco, pero en cualquier caso, hacer un poco de apología de Björk. Está muy bien Y hacerla. que alguien que la descubra, que es increíble, ¿no? Y también de ese momento de... Yo la escogí la canción porque es verdad que yo en nuestra juventud vivimos ese momento de estas artistas femeninas increíbles haciendo cosas que a mí me parece, o sea, libres, vibrantes, no sé, o sea, era la época de Tori Amos, de Tracy Sí. Chapman, de Fiona Apple, de P. Harvey, o sea, es que, claro, lo miras ahora y era una locura, ¿no? Lo que estaban haciendo estas chicas. Transgresión, sí. Sí. Esto suena moderno en 2025. Y con mucha personalidad, ¿no? Con Sí. mucha, bueno, no sé, entonces yo es verdad que era una canción que escuchaba mucho de joven. A mí a Björk me la descubrieron unos amigos en la época universitaria. La tengo muy asociada además con salir de fiesta porque la pedíamos la canción para bailar. Tampoco era tan Björk, tampoco era igual tan mainstream. Claro. Y ¿Os la ponían? Sí, la verdad que sí. ¿En serio, Yo eh? recuerdo eso de pedirla y sí que había sitios que la tenían. Ya serían garitos más, o sea, ¿no? Puede ser, tanto no recuerdo. Pero que nos divertía mucho pedirla para bailar y todo esto. Y bueno, y recordar un homenaje a Björk, Maravillosa. ¿Verdad? No sé si mujeres referentes has tenido más en ámbitos como la música, como Björk, o... Porque en el cine no había tantas mujeres cineastas. Es verdad que, claro, lo que pasa es que yo también vengo del momento ese donde no había habido el cambio de paradigma, por decirlo así, ¿no? Ni la conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, tu normalidad era que siempre era excepcional cuando había una directora. Pero desde esa excepcionalidad sí, claro que las veías. Claro, o sea, claro que veías, ostras, Sofía Coppola, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Gracia Querejeta. O sea, quiero decir, las veías más en ese sentido de decir, bueno, se puede, ¿no? Ellas están ahí, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la toma de conciencia de lo raro que era que siempre fueran como una en la foto general, Sí. vino más tarde, ¿no? O sea, eso fue yo creo otra conversación que vino más tarde. Claro, tú ahora estás triunfando en el cine, haciendo series, pero es que estudiaste filología inglesa, comunicación audiovisual. ¿Esto es porque tenías muchas inquietudes? ¿Es porque decías, necesito un plan B? ¿Es porque te dijeron lo típico, estudia algo serio y luego ya sí eso? No, mira, porque hablando de viajes en el tiempo, cuando yo tenía 18 años y ese momento en el que te preguntan o tienes que decidir no qué estudiar, no había internet. Claro. Entonces, esto ahora parece un poco Habrá como... oyentes que pensarán, ¿cómo? Claro, pues existió una vez un mundo donde no había Sí. internet. Entonces, si eras una chica de Baracaldo, claro, no, ¿dónde te ibas a enterar tú que había que se estudiaba cine o que había una escuela de cine? Era todo muy desconocido. Entonces, mis padres, yo creo un poco precavidos, ¿no? Con la vocación cinematográfica, ¿no? En el sentido de, a ver si era algo real o no. Y dijeron, bueno, pues vete estudiando otra cosa que te guste y mientras te vas enterando de realmente dónde se puede estudiar esto, cómo se puede hacer esto, porque es que lo típico que esto cae en una casa donde nadie sabía cómo se hacía algo parecido, ¿no? Y por eso decidí estudiar filología inglesa y
y comunicación, ¿no? Porque me gustaba mucho también la literatura, leer. Luego estudiar otro idioma también me ha venido súper bien para viajar, para muchas otras cosas, ¿no? Y mientras tenía esos años universitarios, pues ya me enteré que había una escuela de cine en Madrid, que había unas pruebas de acceso, preparé las pruebas, ¿no? Hasta que entré en la escuela de cine. Claro, para alguien que con 18 ya sabía quiero hacer eso, que tuvo que estudiar otras carreras que también le interesaban, el momento de empezar a formarse como directora, como guionista, ¿tú eso cómo lo vives? Bueno, yo lo recuerdo con mucho vértigo y con muchos nervios y con mucha ilusión. También el vértigo, ¿sabes? Yo recuerdo eso de cuando has soñado mucho con algo y de repente pasa. En el fondo te genera vértigo, ¿no? Porque hay algo de, claro, has estado peleando como por estudiar dirección de cine, ¿no? Y de repente ocurre, ¿no? Y ahora es como, eres tú, ¿no? Como la que tiene que cumplir con la expectativa del sueño, ¿no? De tu propia expectativa, sí, claro. Sí, y de cómo va a ser eso, ¿no? Pero es verdad que luego eso enseguida se diluye porque los años de la escuela de cine para mí fueron muy importantes sobre todo la gente que conocí, ¿no? O sea, hice amistades increíbles que continúan al día de hoy. De hecho, por ejemplo, es muy bonito porque yo conocí en la escuela de cine a Manu Calvo, así, que se me acercó un día y me dice, oye, me ha gustado mucho tu corto, si haces otro corto yo te lo produzco, ¿no? Y se convirtió como en el productor de mis cortos. Qué bueno. Y luego ha sido el productor de mi primer largometraje muchos años después, ¿no? O sea, que es muy bonito porque yo sin saberlo estaba haciendo un amigo y conociendo al que luego iba a ser uno de los productores de Cinco Lobitos, ¿no? Y el montador de Cinco Lobitos, de Querer y de Los Domingos, que es Andrés Gil, lo conocí en la escuela de cine. Es maravilloso eso. Sí, Andrés, gran fan de Björk también, tengo que decir. Y nos hicimos súper amigos allí, ahí empezamos a hacer nuestras cosas. Y o sea que yo me he llevado mucha gente muy, muy especial, ¿no? De esa etapa. Casi es lo más... Yo creo de lo más valioso, ¿no? Entender que el cine se hace con los otros, vivir lo bonito de encontrar gente con sensibilidades similares, ¿no? Construir equipo, todo esto. Sí. Este relato me parece un poco nuevo. El de una directora alabando el trabajo colectivo en una obra, ¿no? Siempre piensas en directores y piensas en el director como una figura casi omnipresente, individual, en las alturas, y tú dices, no, lo bonito es que lo estoy haciendo con gente que tiene sensibilidad, que aporta, que conocí, que nos entendemos. Sí, claro, puede ser. Ha habido mucha literatura también en torno a la figura de los directores genios, ¿no? De los directores autoritarios y, bueno, es un poco todas esas leyendas, ¿no? Al final... pues sí, deforman un poco el relato de lo que de verdad es un rodaje y una película, que es un trabajo en equipo, ¿no? Y además es un trabajo en equipo que como directora egoístamente es como para ti, porque tú al final tienes una visión, escribes una historia, ¿no? Y de repente tienes a toda esta gente queriendo formar parte de eso, ¿no? Y queriendo aportar y queriendo entender por dónde quieres llevar la historia y ¿no? Pensando en ese radar, ¿no? Y eso es muy... vivirlo cuando realmente a la gente le importa lo que hace y está comprometida con el proceso artístico es muy emocionante. ¿Tú cuándo tienes la certeza de que el sueño es real? De que vas a ser directora de cine, de que vas a escribir tus historias, de que vas a vivir de esto. No, bueno, eso tardó muchísimo en llegar, muchísimo. ¿Con Cinco Lobitos no coges esa seguridad? Bueno, yo siempre... ¿Sabes qué pasa? Yo, claro, porque yo fui a la escuela de cine, pero luego terminé la escuela de cine con 20 y pico años y era no sé, era como que no era impensable que fuera a dirigir un largometraje, no era muy, la sensación, no había labs, no había talleres donde llevar los guiones, era como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces yo sí tuve la suerte de poder trabajar haciendo publicidad durante muchos años y ganarme la vida. Pero es verdad que cada vez se veía más lejos la posibilidad de hacer largometraje, ¿no? A medida que más publicidad... Claro, porque estoy hablando de igual 15 años o así que pasaron, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de Cinco Lobitos, yo lo viví como ese pequeño milagro de... O sea, ha pasado, he conseguido hacer mi primera película a los 40 años y además la película está gustando y está cogiendo atención... Pero, claro, después de 15 años de despedirte del sueño, poco a poco, todo lo ves como con esa precaución de, bueno, pero todo esto puede ser muy volátil y todo esto puede cambiar en un minuto, ¿no? Y entonces me quedo como en esa precaución. Es verdad que luego ha pasado Querer, han pasado Los Domingos. Hombre, y ahora sí me veo en un sitio, o sea, muy agradecida, la verdad, que digo, bueno, por lo menos el siguiente proyecto veo que lo puedo levantar. ¿Y eso da tranquilidad o al revés vértigo? Saber que hay muchas expectativas en cada trabajo que vas a hacer.
Yo creo que me da cierta tranquilidad porque soy muy consciente de lo privilegiada que soy, de poder ahora ir con un proyecto y que le interese escucharlo a, ¿sabes?, a las productoras o a las plataformas o a las televisiones, ¿no? Entonces, es un sitio muy privilegiado. Yo he estado en el otro sitio y hace frío, ¿no? Entonces, no me da tanto vértigo. También supongo que porque tengo asumido que cada viaje será distinto y evidentemente no todas las películas ni todos los viajes son iguales, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese momento de salir del frío que dices tú? Ese momento tras años y años haciendo publicidad, ¿no? Que dices, mi primer largometraje ahora sí, cuando me estaba despidiendo del sueño. ¿Recuerdas una reunión, una conversación? Bueno, recuerda, claro, lo que pasa es que además pasó una cosa, que es que hubo una pandemia, o sea, que cuando ya pensaba que lo íbamos a rodar, vino la pandemia, ¿no? Y entonces, como a nuestro proyecto, como a millones de proyectos y de personas, pues les paró la vida y hubo un momento de decir... Bueno, pues igual ahora que justo habíamos reunido la financiación, pues tampoco, ¿sabes? Por eso te digo que yo tengo como mucho esa sensación de que volátil es todo, porque es que justo cuando iba a hacerlo también apareció la pandemia. Entonces, no, y además lo rodábamos saliendo de la pandemia, pero yo creo que la pandemia nos había dejado a todos un poco tocados en el sentido de, pues sí, eso de que todo puede cambiar en un segundo y de una manera muy drástica, ¿no? Entonces yo creo que yo viví la película de Cinco Lobitos como... Voy a rodarla como si fuera la única película que voy a hacer en la vida. O sea, yo pensaba, tío, ¿sabes? Dándolo todo, disfrutándolo, la responsabilidad, el sufrimiento, todo, porque yo no sé qué más puede pasar después de esto. ¿Y el éxito no te ha cambiado? Pero ¿como en qué sentido el éxito? ¿Tú crees que cambia? No lo sé. La gente? A la hora de entender el mundo, a la hora de ganar seguridad, a la hora de cómo se relaciona la gente contigo y cómo tú reaccionas a ello. Bueno, claro, no sé. O sea, claro, yo el éxito que yo creo que he podido conocer, o como yo lo traduzco porque los espectadores se han interesado por las películas, han ido a verlas, o la serie, o que el trabajo se ha recibido muy bien por parte de los compañeros y las compañeras, ¿no? Entonces, no lo sé, lo recibo o sea, yo lo percibo desde ahí. No siento que me haya cambiado. Quiero decir, sigue siendo el mismo mundo. Claro que cuando tienes un poco más de atención, un poco más de notoriedad, pues no todo el mundo se te acerca desde el mismo sitio. Pero bueno, eso también pasa en la vida, sí. ¿no? ¿Y lo sabes identificar? Sí, es que yo bueno, quiero pensar que sí, pero también, o seguramente todas las veces no lo sé. Yo creo que hay una cosa buena de que todo esto me haya pasado tarde, ¿no? De que yo ya he vivido como otras cosas, ¿no? O sea, yo siempre pienso, cuando veo a la gente que tiene éxito muy, muy joven, ¿no? Con 20 años, siempre pienso, qué difícil manejar eso, ¿no? Cuando no has tenido otras vivencias, otras experiencias personales, ¿no? Otras decepciones, pérdidas, ¿no? Subidas y bajadas en la vida, ¿no? Porque, claro, me parece un momento muy difícil de gestionar eso. Pero bueno, a mí como me pilló a los 40 años y habiendo soñado con hacer eso toda la vida, pues yo a disfrutarlo y sí, pues bueno, pues el mundo siempre es complejo, ¿no? ¿Y el brilli alrededor del cine? Es decir, alfombras rojas, ¿eso cómo lo llevas? Bueno, eso intento sobrevivir a ello porque no es la parte que me interesa, ¿no? del cine, y aparte por carácter yo ya tengo muy claro que no es un espacio en el que yo esté especialmente cómoda, ¿no? Pero también aprendes, ¿no? Aprendes a estar, aprendes tu manera de estar en todo eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, la promoción de Cinco Lobitos en ese sentido fue un gran aprendizaje, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si esto pasa más veces, yo tengo que encontrar la manera de sentirme yo. Porque no te cómoda. ¿Sentías tú al principio? En Cinco Lobitos fue un poco abrumador. Yo no recuerdo pasarlo especialmente bien en esa promoción. Pero creo que también porque yo estaba aprendiendo a cómo manejar eso, las entrevistas, las fotos, lo de vestirte para las galas, la exposición. Y mira que tampoco al final soy una directora de cine independiente, que no quiero ni pensar la gente que realmente tiene una exposición brutal, ¿no? Y sí, no, y mi aprendizaje fue, si esto va a seguir pasando, tú tienes que hacerlo desde ti misma, ¿no? Porque a veces sí que hay presión como por encajar en determinados
discursos, o en determinadas cosas, ¿no? O en determinadas estéticas, no lo sé. Y yo pensé, bueno, tienes que encontrar la manera de sentirte tú y ya está, porque esa es la única manera de transitar esto con un mínimo de comodidad y de honestidad también, Claro. ¿no? Y sí. Ahí la edad, pensaba la edad, la experiencia ayuda, también ayuda a tener cosas que te anclen al suelo. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Enamorado de la vida, y aunque a veces duela, y enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela y volando voy. Volando vengo, volando voy. Volando vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Ahora habrá oyentes moviendo la pierna, moviéndose un poquito, Sí, pero ojalá. tú en cambio lo utilizabas para dormir a tu hijo. Esta canción de Kiko Veneno, este Volando Voy. Sí. Bueno, yo también he movido la pierna, ¿eh? Con Kiko Todos Veneno. un poco. Sí, pero es verdad que cuando nació mi hijo no ha sido de esos niños dormilones, ni mucho menos. Uf, duro, ¿no? Y yo tenía la fantasía de que cantándole le iba a dormir, pero duró un tiempo la fantasía. Pero claro, es verdad, yo canto bastante mal, soy bastante, o sea, no es un don que yo tenga, ¿no? Pero esta canción sí me sentía cómoda. Ahí sí que te veías sí, fuerte. Sí, y entonces y además me parecía como... Claro, porque luego cuando te conviertes como madre primeriza te entran todo tipo de neuras, ¿no? De qué le transmites a tu hijo, qué tipo de, no sé, desde la primera canción que le cantas, ¿no? Y este legado, de volando vengo por el camino, yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela, me parecía Es un buen bonito, mensaje. es un muy bonito legado y era muy bonito cantarla, ¿no? Yo me gustaba poder cantársela. Seguramente él no se acordará de nada ahora, pero me gustaba. Él tiene 10 años, ¿verdad? Ahora. Sí, ahora tiene... No sé si ha podido ver 5 lobitos y preguntarte cuánto de autobiográfico hay en aquella historia. Él no ha visto ninguna de mis películas ni nada. No, ¿eh? No. ¿Porque no has querido? ¿Porque de momento no le interesa? No. Creo que alguna vez se lo he comentado, pero tampoco tenía como un grandísimo interés y no soy yo muy de forzar nada, siéntate. ¿no? Yo creo que en algún momento le dará curiosidad. Eso es lo que creo, que en algún momento le va a dar curiosidad, que andaba contando mi madre. Claro, de este era yo. Sí, y a ver cuánto puede haber, cuánto no puede haber ahí de autobiográfico. Aunque no hay tanto, ¿no? Pero seguro que él es inevitable, ¿no? Imagino que él lo verá desde ese sitio. Pero cuando tenga él la curiosidad, estará bien. Qué sí. bueno. ¿A ti te ha cambiado? Decías, ¿el éxito? No. ¿La maternidad cambia? Sí, mira, la maternidad sí que la recuerdo como algo que me dio la vuelta y que me cambió prioridades, la manera de ver el mundo, de estar en el mundo, sí, totalmente, sí. Para mí fue, o sea, aunque es bueno, yo intenté retratarlo así en 5 lobitos, ¿no? Como que al principio es ese desbordamiento, ¿no? Y es una crisis, ¿no? Que eso creo que es generalizado. O sea, poca gente te dice, no, los primeros meses maravillosos. Sí. Bueno, está muy bien que todo el mundo tenga la experiencia, cada uno, ¿no? Que tenga, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente tiene esa experiencia, yo creo, es una crisis, claro, es que tu vida... Claro, tiene algo la maternidad, como las pérdidas, que son, yo creo, hechos vitales que tu vida nunca vuelve a ser la misma. Es que no hay manera de que esa vida vuelva a ser porque hay otras cosas que te pueden pasar en la vida, ¿no? O sea, tú puedes encontrar un amigo o perderlo, o cambiar de ciudad, pero yo creo que sí que la maternidad es de esas experiencias vitales muy, muy radicales, ¿no?
Y claro, a mí me cambió la manera de ver el mundo, ¿no? Y de hecho creo que Cinco lobitos también en parte va de eso, ¿no? De cómo aprendes a convertirte en quién eres tú, siendo por supuesto una individua, pero también una madre, ¿no? Eso no se podía decir en nuestra generación. Es decir, una madre es una madre, no es una individua. Tener un hijo es algo maravilloso, no puedes quejarte de que te está desbordando el cuidado de... Eso antes no se podía decir. Y ahora todavía a veces se cuenta a través de películas como Cinco lobitos, y se cuestiona. Sí, y genera incomodidad, ¿no? Yo me di cuenta... Mira, porque además Cinco lobitos la hice desde un sitio como muy, muy inconsciente, ¿no? Muy sin saber qué iba a pasar con la película y queriendo explorar eso desde lo íntimo, ¿no? De como en esa crisis de maternidad de alguien que además luego se enfrentaba a los cuidados de su madre enferma, ¿no? Y de cómo todo eso la hacía acercarse más a una madre a la que igual antes no había entendido, ¿no? A esas mujeres de esa generación. Pero es verdad que de repente yo me daba cuenta de no solo que era algo que no se había contado, que no se había contado mucho, sino que además generaba incomodidad en otras personas el hablarlo. Claro que quiero decir que estas madres, estas santas que han estado aquí cuidando de todos nosotros, claro que tenían vida interior, claro que tenían dilemas y crisis y dudas, ¿no? Y entonces eso sí generaba incomodidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres se te han acercado para decirte gracias? Me has dado un espejo, me has dado un referente. Bueno, lo de Cinco lobitos fue precioso porque, bueno, todavía a día de hoy se me acercan, que me emociona muchísimo, ¿no? Y me dicen eso, pues eso, yo era Maya, yo era esa chica, gracias por esa película, yo cuando vi esa película me vi a mí misma, me sentí menos sola, no sé, mensajes preciosos, ¿no? Que también es el regalo de esto de hacer películas, ¿no? Que de repente ves que has conseguido hacer igual a un relato que para alguien significa un refugio, ¿no? Y cuando tú has sido también esa espectadora que has tenido como tus relatos refugio, ¿no? Es muy emocionante. ¿Cuál es tu gran refugio en el cine? No, supongo que hay muchos, ¿no? Pero bueno, te podría decir pues eso, Con faldas y a lo loco, El apartamento. Billy Wilder es un gran refugio. Coreeda también para mí es un gran refugio. Sí, no sé, pero hay muchísimas películas que yo las siento así, ¿no? También hay refugios musicales, por ejemplo, para crear, como este Sia Darkness de Johnny Cash. Well, you're my friend, and can you see many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts, but did you ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind. Aquí te lleva directamente a escenas. Esta canción, tú dices, es un mantra. Yo me imagino escenas de película, de repente ese coche conduciendo por carreteras, te lleva a sitios muy evocadora, muy cinematográficos. Canción. Sí. Claro, esta canción tiene esta cosa como muy especial, además como cruda, ¿no? Como muy honesta, como de alguien que ha pasado por tantas cosas, ¿no? Con esta voz como tan
que te habla como desde otro tiempo casi, ¿no? Y con esa honestidad, ¿no? Y a mí me conecta mucho con todo eso, ¿no? Y como con una sensación como de flotar en algunas escenas, ¿no? Siempre me ayuda como a equilibrarme, no lo sé, es muy, a veces yo a veces uso la música, ¿no? Como para llevarme como a determinados estados de ánimo cuando estoy escribiendo, ¿no? Y esta canción, cuando quiero volver a conectar como con cierta honestidad o con cierta calma, siempre la utilizo, ¿no? Y además es bonita la historia de la canción, yo creo, porque pues Johnny Cash, ¿no? En un momento dado, Rick Rubin, ¿no? Este productor musical, que también es como muy gurú de la creatividad, que tiene algún libro por ahí que está muy bien sobre esto, le invita a hacer ese disco de versiones, ¿no? ¿Cómo puede un disco de versiones ser algo tan personal, absolutamente personal, con esa entidad propia? Y además él ¿no? hablan de que lo interesante es rodarle con esa crudeza y con esa imperfección, ¿no? O sea, que no necesita una gran producción, ¿no? Sino que el concepto, el punto de vista está ahí en hacerlo lo más honesto y lo más crudo posible, ¿no? Eso es muy de tu cine. Estas escenas crudas, naturales. Sí, yo conecto mucho con la sencillez. O sea, me parece que conseguir algo en lo artístico desde la sencillez o desde la austeridad es muy difícil, pero cuando lo consigues es precioso, ¿no? Es como que no puedes dejar de verlo, de escucharlo. Y entonces a mí, en general, todo este tipo de propuestas artísticas que han reflexionado, que tienen que ver con austeridad, con cierta crudeza, con cierta desnudez, me interesan, sí. ¿Cómo es ese proceso de creación? Dices, me pongo música para crear un ambiente determinado a la hora de escribir. ¿Cómo trabajas tú las ideas? Es decir, ahora mismo, ¿cuántas ideas hay rondando en tu cabeza? No tantas, ¿No? Hay un par o así, sí, no. Yo sí tengo como una carpetita y un cuaderno donde yo voy apuntando como temas o viajes o historias que creo que me pueden despertar algo. En papel, apuntas. Sí, en papel, sí. Y escribo mucho en papel, sí. Sí, yo creo que hay hasta teorías científicas sobre esto. De cómo ayuda. Sí, de que nos conecta mucho más. Y yo, igual no, pero a mí sí siento que es diferente, que llego a otros sitios a veces cuando estoy en estos procesos de primeras notas o incluso de diálogos de personajes, que el hecho de escribirlo es como que lo siento mejor, ¿no? Como lo siento más orgánico, lo siento más real. Y la música me ayuda mucho sobre todo a llevarme como a estados mentales en los que creo que puede estar el personaje, ¿no? Como a sentir esa energía, esa sensación, ¿no? Porque más allá de lo que diga un personaje en un texto, en un diálogo, siempre hay algo que está sintiendo por debajo y a veces puede ser contradictorio. Y esto es muy, muy interesante explorar cuando escribes, ¿no? Un buen guión requiere de empatía. Meterte en el cerebro y en los sentimientos de personajes que tú misma has creado, pero que tienen vida propia. Creo que sí, que todo lo que rodea al cine en general y a lo artístico, pero sí, escribir un guión para mí sí requiere de esa empatía y de esa curiosidad. O sea, además una empatía que viene de una curiosidad real de querer entender a algo que no entiendes del todo o que resulta distinto a ti, ¿no? Incluso entender cosas a veces, porque hay personajes a veces que son más cercanos a ti, ¿no? Y entonces esto es en el fondo hay algo como de comodidad cuando los escribes, porque conoces mejor su estructura mental, su sistema de valores, su manera de mirar el mundo, ¿no? De sentirlo. Pero incluso en eso es también hacer justo que te dé curiosidad como quizás las zonas más oscuras, ¿no? Que es donde no solemos mirarnos, ¿no? Y claro, y en los personajes que te resultan muy, muy ajenos, muy distintos, por supuesto, ¿no? Intentar empatizar a la hora de escribir para mí sí que es un ejercicio necesario. Sí. ¿Tienes personajes que te caigan mal? No, pues tengo que decir que no, porque una cosa que pasa cuando escribes al menos hasta ahora las historias que yo he escrito, es que siempre tengo que encontrar algo de todos los personajes con lo que yo sí conecto. Incluso aunque sean personajes que me pueda parecer tremendo lo que representan en la vida real, ¿no? O sea, en Querer, por ejemplo, había un agresor, ¿no? Pero cuando empezamos a investigar el relato de los agresores, de cómo se cuentan ellos, de cómo piensan ellos, de cómo se sienten ellos se sienten víctimas y muchos de ellos hablan de que lo hacen desde el amor, ¿no? Y eso les genera esa sensación de que están siendo víctimas de algo y todo esto, ¿no? Bueno, pues de repente yo con ese sentimiento de decir estoy intentando hacer algo por amor, pero no
pero no se está entendiendo o no, o sea, ¿no? O sea, sentirse legitimado desde ahí, yo con eso puedo conectar. Y claramente sé que estoy construyendo un agresor en la pantalla y eso no quita que es lo que tú vas a ver, ¿no? Pero en lo humano están trabajando otras cosas, ¿no? O sea, quiero decir que hay una diferencia entre lo que yo como narradora te muestro y luego en cómo trabajas el personaje en el sentido de entender cómo esa persona ve el mundo. Que claro que es distinta a ti, pero claro, ahí está el conflicto también. ¿Cuándo sabes que tienes al personaje, que está ya construido, que tienes la historia, que esta sí que es la buena, que este es el guión que va a ir a la pantalla? No lo sé, no sé si o sea, como una certeza yo nunca lo tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un punto como de que ya no... O sea, más que una certeza es una sensación de que tú sientes que ya estás un poco como manoseando de más el guión, ¿no? Y no te está llevando como a ningún tipo de despertar, ¿no? Y entonces dices, bueno, igual este es el momento ya de pasar a otra fase, ¿no? Y que esto crezca en otra dirección con el trabajo del equipo, de los actores, de todo el mundo, ¿no? Hasta ahora has hecho trabajos que se mueven, lo decíamos antes, en los grises, que te hacen reflexionar, que generan debate social. ¿Es un sello tuyo que van a tener todos tus trabajos? ¿Es casualidad que esto haya ido así? Con los que eres guionista y directora, me refiero. Sí. Bueno, no ha sido algo premeditado, ¿no? Pero sí que es verdad que parte de una curiosidad y también de que por las circunstancias he podido permitirme, ¿no?, levantar estos proyectos, ¿no?, y ir a estos sitios que me generaban muchas preguntas, ¿no? Y es verdad que eso sí que veo que me alimenta mucho, ¿no? Entonces, si puedo seguir por esa línea de ir, no tanto ir a lugares donde lo tenga todo claro, sino lugares donde yo tenga más preguntas, que luego igual pueda explorar y compartir con el espectador, pues creo que sí que intentaré seguir por ahí. Claro, fíjate, los domingos, algo tan polémico como la fe, a priori tan pasado de moda, aunque parece que no tanto ahora, ¿no? Que si el disco de Rosalía, que si la película, te generan dudas, y ahora estás con OnlyFans, que es esta plataforma en la que la gente paga por ver a gente en situaciones sexuales, claro. Otra vez los grises, porque hay mujeres, claramente se cosifica a la mujer en estas plataformas, pero tú dices, bueno, también hay algunas que dicen, bueno, me está empoderando porque estoy ganando dinero, no dependo de un hombre, soy libre. Otra vez los grises. Sí, los grises, las contradicciones y y cosas que a veces nos parecen que van a ser incompatibles y de repente no lo son, ¿no? Entonces ahora estoy desarrollando ese proyecto con Eduard Solá, pero estamos todavía al principio de las preguntas. Así es. Y la verdad es que es un universo muy complejo y que también para mí era muy desconocido, porque de repente es como mirar al futuro, ¿no? Porque es una manera como de entender como las relaciones del futuro, ¿no? Está siendo muy, muy interesante. Pero también es verdad que es un universo muy, muy grande, muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando acotarlo. ¿Tú piensas en tu huella digital, en lo que va a quedar de ti? ¿Te preocupa la inteligencia artificial? ¿Cómo te relacionas con estos nuevos mundos que se van abriendo paso? Pues sí me preocupa, ¿no? Me preocupa porque siempre hay algo como de salvaje oeste, ¿no? Como que dejamos que estas tecnologías, antes de regularlas, de pensarlas, de reflexionarlas, campen a sus anchas, hagan todo tipo de estropicios y luego empezamos a reflexionar sobre ellas, a pensar cómo deberíamos relacionarnos sobre ellas, ¿no? Entonces, sí, claro que me preocupa, ¿no? También porque tiene algo como de imparable, ¿no? O sea, como que no lo sé. Luego también, por otro lado, no me gusta ser derrotista y es verdad que luego siempre confío en, bueno, que siempre hay gente con sensibilidad, con criterio, con capacidad de gestionar estas cosas, ¿no? Y de ponerle, pues eso, al salvaje oeste, ¿no? Claro. Organizarlo y convertirlo en la civilización. Hay quien dice que bien utilizado, pues avances médicos que van a llegar, procesos que ahora son muy repetitivos, van a desaparecer para bien, se va a eliminar burocracia, pero efectivamente, y en el campo creativo, esto es un campo de minas. No, que todo no va a ser malo, seguro. Sí. Pero es más efectivamente, de hecho, tiene potencial de muchas buenas cosas también, ¿no? Pero es más el hecho ese de que antes de pensar sobre, ¿no?, qué queremos que haga y qué queremos que sea, ya lo hemos lanzado al mundo, ¿no? Ahora te viene un productor y te dice, mira, vamos a sacar Los Domingos doblada al sueco con una inteligencia artificial. Los actores van a tener su timbre de voz, su cadencia. ¿Tú qué dices a eso, por ejemplo? Pues no lo sé. No lo sé. Ahora mismo, con todo el debate que está habiendo sobre la inteligencia artificial, no sé si me sentiría cómoda, ¿no? O sea, no. ¿Es un vamos a esperar? Sí, para mí sí. Para mí hay algo de vamos a esperar. O sea, tampoco quiero ser radical por lo que decíamos, de que yo entiendo que tiene cosas positivas. De hecho, por ejemplo,
pienso a veces, pues mira, esos chavales de provincias y chavalas de provincias que quieren ser cineastas, con la inteligencia artificial también se van a democratizar accesos a poder contar tus historias. Y esto me parece positivo, ¿no? Pero también es una herramienta con una capacidad de hacer daño muy grande, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría reflexionar, antes de lanzarme, a mí me gustaría reflexionarlo más, la verdad. Igual da para otra película más adelante. Pues... De momento vamos con la banda sonora de Una, che dices che ti ha hecho reír y llorar a partes iguales. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è. Sono solo parole de Noemí, banda sonora de El Sol del Futuro. ¿Cuál es la última película que te ha sorprendido, que has dicho, esta no me la vi venir? Bueno, es que con esta película me pasó un poco esto, sí, que... ¿Sabes que hay películas que a veces, no sé, es como que no las ves venir y de repente te encuentras soltando unos lagrimones? Sí. Y no sé, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado esto? Y con esta película me pasó que además eran unas lágrimas casi como de felicidad, ¿no? De reconciliarme con lo bonito que puede ser el cine, con muchísimas emociones, ¿no? Después de haber reído muchísimo, porque la película también es muy divertida. Pero es verdad que la película habla mucho de cine, ¿no? Pero consigue hablar de cine y hablar de la vida, no lo sé. Fue de estas películas que me descolocó en ese sentido desde la emoción. Y me gustó sentir eso, porque hacía tiempo que no me pasaba, ¿no? Que no me pillaba una película desprevenida. Ahora te viene una época de premios, la temporada de premios que se llama. ¿Cómo se vive en estos momentos antes sabiendo que juegas con buenas cartas? Bueno, yo es que todo lo que ha pasado con los domingos yo lo vivo como un regalo, porque era una película compleja, que no sabíamos cómo iba a reaccionar, ¿no? la gente y entonces todo lo que le ha pasado hasta ahora es un regalo. Entonces la Concha de Oro, los 600.000 espectadores, el premio Forqué, esta medalla que me daban el otro día, no sé, yo estoy como, no sé, ya todo lo que le pase será un regalo, ¿no? Y ahora han pasado muchísimas cosas buenas, así que yo lo vivo con mucho agradecimiento, la verdad, y intentando disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo. Las fiestas, bien. Pues no soy muy navideña, pero como hemos tenido tanto trajín estos meses, digo, pues creo que por primera vez sí me apetece que lleguen las Navidades y que paren un poco toda esta montaña rusa. Qué maravilla. Pues Alauda Ruiz de Azúa, felicidades, gracias por acompañarnos y gracias por compartir contigo este trocito de tu lápiz de memoria. Gracias a vosotros por invitarme. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.